Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el muy interesante torneo internacional de la candidatura de ajedrez Zurich 1953. Veremos a continuación otra partida de la ronda 26 con las piezas blancas, el gran maestro ruso Mar Taimanov enfrentando al gran maestro ruso también Alexander Kotov. Kotov con piezas negras y Taimanov con piezas blancas. Corresponde a un gambito de dama, apertura cerrada. Taimanov inicia el juego con D4, caballo F6, contesta Kotov, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil B4, C por D5, E por D5, dama A4 jaque, caballo C6. Esta es una muy interesante variación. Alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, E3, enroque corto, alfil E2, alfil E6, enroque corto, A6. En el sistema Ragozin, el concepto abstracto de la ventaja blanca en la apertura adopta una forma concreta, comentaba el gran maestro David Brown. El hecho de que el caballo negro se halle delante de su peón C significa que antes o después este peón se convertirá en objeto de ataque y que el peón D5 será prácticamente aislado durante largo tiempo. A cambio, las negras tienen, como suele decirse, buen juego de piezas. No puede negarse que en los tiempos de Slater, Teichmann o incluso Rubinstein, un peón atrasado pesaba más que un activo juego de piezas, pero en los tiempos actuales suele preferirse este último factor. La siguiente jugada Taimanov constituye el comienzo de un plan tendiente a obtener una acumulación gradual de pequeñas ventajas posicionales, entre tanto las blancas refuerzan su control de la columna semiabierta. Torre F, C1, alfil D6, dama D1, caballo E7, caballo A4. No debe permitirse la jugada C5 y espera provocar la jugada B6. B6, caballo C3, era más fuerte indudablemente dama F1. Caballo C3, torre F, D8, dama F1, una interesante maniobra posicional. La amenaza blanca sobre el peón A6 provoca otro debilitamiento en el esqueleto de peones negros. Esta maniobra hubiera sido más fuerte en la jugada anterior, comentaba el gran maestro Brown. C6, caballo A4, torre D, B8, torre C3, A5, torre A, C1, alfil D7, A3, invitando a las negras a liberarse con la jugada C5, a lo que podría haber ocurrido lo siguiente: D por C5, alfil por A4, C por D6, dama por D6, caballo D4, con una excelente posición para las blancas. Sí. Caballo G6, respondieron las negras, alfil D3, dama E6, dama E1, D1, alfil C7, dama C2, caballo E7, torre 1. Las blancas han alcanzado el límite de su presión sobre el peón C, por lo que dirigen ahora sus acciones hacia la columna E. La inmediata jugada E4 no hubiese resultado por D por E4, alfil por E4 y las negras hubiesen ocupado la casilla D5. Es necesario conseguir una posición tal que cuando se cambien peones en la casilla de 4, las blancas ataquen la dama enemiga. Ese es el plan de las blancas. Torre 1,
F5. Otro éxito posicional para las blancas, ya que el peón F5 inhibe la actividad de su dama, mientras que el debilitamiento de la diagonal A2, G8 podría tener su importancia más tarde. Kotov no previó sus consecuencias, pues de otro modo hubiese jugado dama F6, comentó el gran maestro Bronte. F5, B4, más o menos forzado. La tentativa de preparar la ruptura de 4 a base de caballo D2, F3 y E4 conduciría a una activación del juego negro, bando este que desde hace tiempo dirige su mirada al flanco del rey. Bueno, la jugada textual contiene una pérfida trampa. ¿Cuál era? A por B4, A por B4, C5, caballo B2, C4, caballo por C4, D por C4, alfil por C4, caballo D5, alfil por D5, dama por D5 y torre por C7 con mejor juego de las blancas. Entonces, pues B4, A por B4, A por B4 y ahora alfil D6, sacando el alfil de esa línea de fuego de las torres blancas. Torre B1, B5. Casi forzado, comentaba Bronte. De nuevo la jugada C5 era imposible debido a B5. C4, torre por C4, D por C4, alfil por C4, caballo D5 y este fuerte golpe gana. Dama B3. Taimanov proyectaba avanzar su propio peón a la casilla B5. Entonces P5, caballo C5, alfil por C5, torre por C5, torre A4, caballo E5, torre B a A8, dama E2, alfil E8, dama F3, torre A1, torre C, C1, torre por B1, torre por B1, G6. Las blancas, comentaba Bronte, han conseguido casi todo lo que un jugador posicional puede desear. Las negras tienen un alfil de casillas blancas y 5 de sus peones se hallan en casillas de este color. El caballo blanco ocupa una posición ideal en el centro y no puede ser expulsado. Las piezas negras se hallan atadas a la defensa de sus peones débiles en G6 y C6, situados en columnas semiabiertas. Solo puede desearse que la torre ocupe la columna A, pero ¿qué plan de ataque pueden elegir las blancas teniendo en cuenta que las debilidades de su oponente se hallan en casillas blancas? Es preciso atacarlas de acuerdo con el siguiente guión, adaptándolo naturalmente a las necesidades del rodaje. Por ejemplo, haber jugado H3 seguido de rey H2, torre G1 y G4. También es posible retroceder con la dama y jugar F3 y E4. Taimanov, al jugar F4 y H4, limita las posibilidades de una ruptura sobre las casillas blancas, reduciendo en un 75% sus opciones de victoria. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta lo difícil a veces que es seguir un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la posición. H4, rey G7, dama G3, dama D6, F4, H5, alfil E2, torre A4. Convencido de que no hay amenazas, Kotov cambia el juego, pasando del terreno del ajedrez al de la psicología, comentó Bronte, ofreciendo así el peón H5 a su adversario en consideración a una variante de este tipo. Alfil por H5, torre por B4, torre por B4, dama por B4, alfil por G6, alfil por G6, H5, dama D6, rey F1, etc. Pero aún así difícilmente conseguirían con esto ventaja a las negras, sobre todo teniendo en cuenta que las blancas contarían también con la siguiente posibilidad.
alfil por h5, torre por b4, torre c1. Debe añadirse que el experimento psicológico estaba basado en consideraciones competitivas, pues de haber ganado Kotov, mejoraría sensiblemente su posición en el torneo, alcanzando a Keres y situándose tan solo a medio punto de Reshevsky. Entonces, después de torre a4, en vez de alfil por h5, la brillante alfil c1 para ganar la columna A. Una brillante réplica, comentó Bronte. Antes de decidirse sobre si tomar o no el peón h5, Taimanov cuestiona la incursión de la torre enemiga, planteándole el dilema de retroceder o abandonar la columna A. La posición del alfil y su acción simultánea contra a4 y h5 acusa reminiscencias del rey en las damas. ¿Acaso fue una jugada inspirada por este juego? Comentó Bronte. Entonces tenemos torre por b4, torre a1. El sueño de las blancas se ha hecho realidad. La torre penetra en la octava fila creando confusión y espanto. Caballo c8. Las posibilidades de la torre blanca y los efectos de la posición negra se hacen palpables en la siguiente variante. Comentó Bronte. Alfil f7, torre a7, torre b1, dama g5, buena jugada. Las blancas no necesitan ya el alfil. Torre por d1, jaque, rey h2, rey f8, dama h6 y ganando en todas las líneas. Usted puede ver cómo los diferentes caminos conducen al mate. Entonces tenemos caballo c8, torre a8, dama e6, alfil por h5, rey f8, alfil por g6, alfil por g6, caballo por g6, jaque, rey e8, caballo e5, rey d8, dama g7, penetración mortal, torre a4, torre b8, manteniendo la torre, c5, torre b7, y ante la indefensión de la posición de las negras, Alexander Kotov rinde. Se equivocó fatalmente al permitir la entrada de la torre blanca. Todavía tenía buenas posibilidades de defensa, pero la ambición rompe el saco. Bien, interesante partida, espero que les haya gustado. Es para verla varias veces. La forma sutil del juego posicional, que muchas veces hay que tener la suficiente calma, serenidad, para encontrar el camino adecuado que permita el éxito en el juego del ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.